Hermano, Bendiciones. buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ya lo extrañaba. Llevo ya Amén. casi 2 semanas por ahí que no subía live ni hacía ningún en vivo. Pero ahí estaba leyendo creo que es el Salmo 32 que decía que mientras callé mis huesos desee algo de, ¿cómo era que Wow, decía? Lo acabo de leer. Voy a búscalo, buscarlo. vamos a buscarlo. En el Salmos 32 creo que está. Tú sabes que me he dado cuenta, ahorita conversando contigo, que siempre Ajá. las mariposas buscan un jardín, siempre. Es lamentable que la gente quiera cazar mariposas, pero si quieres cazar mariposas, tú tienes que hacer un jardín. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Cuando nosotros, hermanos, saludos. Cuando nosotros verdaderamente estamos en un ambiente donde muchos se recrean por lo que Dios ya ha hecho en nuestros corazones, las mariposas vienen solas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ella me sigue. Qué tremenda. Hermano, compártelo, Ya. ajá. Está ahí en el Salmo 32 en el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, Wow. en mi gemir todo el día. Y así, aunque yo sé que el contexto está hablando David, ¿verdad? Y está hablando de la confesión, de las transgresiones y eso, nosotros, porque el mismo capítulo habla sobre los justos, ¿verdad? Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos en el versículo 11 y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y nosotros sabemos ya, ¿verdad? Que nosotros hemos sido justificados, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo y que gracias a sus sacrificios somos rectos, ¿verdad? De corazón, porque Él lo hizo, ¿verdad? Y me da alegría porque cuando a eso mismo venía meditando hoy, decía, llevo ya unos varios días que no comparto, que no pongo el live, aunque siempre, como te dije ahorita, siempre comparto versículos, siempre estoy en Facebook, en mi página personal, ¿verdad? Llevando siempre uno que otro mensaje, pero realmente entiendo la necesidad y entiendo aquello que decía Pablo cuando decía, ay de mí si no predicara este evangelio. Sí. Y de eso mismo se trata. Nosotros que tenemos, ¿verdad? La verdad que a Dios le ha placido por su misericordia, ¿verdad? Liberarnos, hacernos libres para nosotros poder llevar el evangelio libremente, así como nosotros recibimos salvación, otros también puedan recibirla. Nos es necesario hacerlo y no podemos callarlo, porque si los que tienen un falso evangelio no se callan, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que callarnos? Yo, ¿Por qué yo, nosotros tenemos que callarnos? No hay necesidad. sí, yo recuerdo una vez que, no sé, qué un cantante, claro, esto es secular, pero fíjate, ¿no? Aun cuando, según el hombre piensa en la ciencia del bien y en la ciencia del mal y el bien, tienen estos pensamientos. No sé si fue, creo que, fue este cantante de música reggae, creo que se llama Bob Marley. Bob Ah, Marley sí. creo que era un hombre que era él tenía un movimiento social y con toda su cultura y todo, pero él dijo Ujú. una frase que podíamos, o sea, atando, ¿verdad? Esto que nosotros conocemos que es la verdad. Él dijo, mientras el mal todavía continúe, yo seguiré con mi música haciendo bien, porque el mal no descansa. Claro, ciertamente el hombre tiene un conocimiento de mal diferente a Dios. Ujú. Gracias a Dios, Él nos ha alumbrado para que nosotros podamos conocer lo que es el bien y el mal. Pues Amén. ciertamente el hombre sabe lo que es hacer mal y sabe lo que es hacer bien, sabe que robar está malo, sabe que gritarle a una persona, golpear, herir, Ujú. violar, matar, eso Ujú. está Ujú. mal. Todas las personas conocen esto, pero Dios no ve como miramos nosotros. Entonces, sabiendo que tenemos esta verdad, también me hace recordar en 1 Corintios capítulo 1, verso 21 que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría que Dios ha expresado. Amén. Entonces dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. O sea, Dios solo salvará a los creyentes. Aquí dice,
Dios, perdón, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén, amén. A él le plació. Así, y precisamente ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre, ¿verdad? Que el evangelio no es para personas moralistas. Exactamente. Nos gustaría comenzar exactamente ya con el punto, ¿verdad? En ese sentir, el Evangelio no es para personas moralistas. Por eso vamos a hablar a través de la Biblia en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Wow. Aquí la Biblia nos está leyendo, nos está diciendo que Rahab era una ramera y que fue justificada. Dice que fue justificada, está haciendo una pregunta, pero es una pregunta afirmada. No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Cuando leemos todo el pasaje del capítulo número 2, el apóstol Santiago nos está enseñando. En mi país, aquí en Venezuela, dicen con peras y con manzanas, nos está dando ejemplos, nos está dando un ejemplo maravilloso de exactamente cómo el hombre puede tener la obra de Dios para poder presentarse delante de Dios, porque ciertamente muchas personas dicen, claro, yo sé que Dios existe, Dios es verdad, yo tengo fe en Dios, sí, esa fe como que piensan las personas que sí, Dios es real, Dios existe. Incluso el mismo apóstol Santiago dice que Dios existe, perdón, el Satanás dice que cree en Dios como en un acto de que sabe que existe, Ujú. lo conoce y lo vio. La Biblia nos enseña que él se arrastró la tercera parte de los ángeles también. Entonces, a través de sus contrataciones, a través de sus maquinaciones, Satanás hizo esto, pero nos muestra la escritura que él sabe que Dios existe. Pero el hombre o sea, no nos basta, al hombre no le basta solamente con decir, ah, Dios, sí, Dios es real o Dios existe. No basta esto. Por eso el apóstol Santiago, perdonen la expresión, con peras y con manzanas, está dando un ejemplo de cómo el hombre puede tener la obra para poder con esa obra presentarse. Y está colocando a Rahab, ¿sí? Ahí hay varios, se menciona a Abraham también, Ujú. pero hay varios. Entonces a Rahab la está mencionando, pero Rahab era ramera. Y no solo era ramera, sino mentirosa. Y la palabra de Dios dice que los adúlteros, los fornicarios y los mentirosos no tienen No parte en era. el reino de los Ujú. cielos. Entonces, ¿cómo entró Rahab al reino de los cielos? ¿Cómo Rahab se hizo justa? El reino de los cielos no es para moralistas. El reino de los cielos no es para personas que hagan buenas obras, se presenten delante de personas. En inglés hay una expresión que se llama poker face, es como cara de póker, Ujú. tratando de mostrarse como buenos. La Biblia enseña que los hipócritas no van al reino de los cielos. Si usted Y hacer un paréntesis, en ningún lugar habla sobre que Rahab se arrepintió, pidió perdón, lloró amargamente. ¿Cómo se hizo justa? ¿Cómo recibió salvación? así es. Vamos a Aclarando eso, porque las personas dicen, no, es que a lo mejor ella tuvo que haberse arrodillado toda la noche a orar por esa mentira que dijo. O sea, me he topado mucho en la semana con este versículo de Santiago 2, pero precisamente del 17 al 18, donde la gente te dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras, pero cuando vemos en el contexto, ¿verdad? De lo que ellos se refieren, de lo que es obra, son todas las cosas que les viene a la mente, que si ellos se imaginan de lo que son obras como tal. Y yo siempre les contesto, lee más abajo, unos versículos más abajo y dime si lo que hizo Rahab o lo que hizo Abraham fue un acto bueno, entre comillas, moralmente, ¿verdad? Porque partiendo por la premisa de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, en los mandamientos dice no matará. Y no solo eso, sino que era mentiroso. Vendió a su mujer de alguna manera, o sea, mintió con su mujer diciendo que era su hermana. Entonces, Correcto. muchas cosas. Me gustaría que prestaran mucha atención a lo que vamos a leer, porque la Biblia nos da la respuesta de cómo Rahab fue constituida justa delante de Dios.
sí me gustaría que prestáramos mucha atención. Voy a leer Josué capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 21. Puede ser un poco largo, pero es muy importante escuchar. Amén. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Comienzo. Josué 2 dice así. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para expiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para expiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ello por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Verso número 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, verso 18, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en tu casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Bueno, hermosísima lectura. Dios nos está mostrando su precioso corazón. Aquí nosotros nos damos cuenta que a Rahab nadie le predicó el evangelio. Aquí nadie le dijo, mira, Jesucristo murió por nuestros pecados. Aquí nadie le presentó la Biblia. No, al contrario, ya Rahab sabía que Dios había hecho grandes señales
conocían las señales que el Dios de Israel había hecho, y los pueblos aldeanos conocían al Dios de Israel. Rahab conocía al Dios de Israel y por eso albergó a estos hombres, y antes de que estos hombres se durmieran, ella conversó con ellos. Pero Rahab está pidiendo una señal segura porque sabe lo que Dios va a hacer. Rahab sabe que Dios va a destruir la tierra. Entonces Rahab está pidiendo una señal segura. ¿Cuál es la señal segura que le dan estos dos espías? Estos dos espías es sombra del siervo de Dios. Estos espías los podemos ver como una sombra de los siervos de Dios. Cuando esos siervos entran en nuestras casas y esos siervos hablan, ellos pueden darnos, mejor dicho, ellos no pueden, ellos comparten la señal segura. Ciertamente estos espías, ¿verdad?, le dicen a ella que ate un cordón de grana en la ventana en los cuales ellos han sido, bajaron por el muro. Señores, esa ventana es sombra de nuestro corazón. Y ese cordón de grana es nada más y nada menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese cordón de grana, me gustaría tener una imagen para verlo, pero es un cordón rojo completamente, muy, muy rojo. Entonces la señal segura que está recibiendo Rahab es la promesa de Dios para este mundo. La promesa que Dios tiene para este mundo, porque Jericó iba a ser destruida y Jericó fue destruido. Sombra de lo que va a suceder en la tierra. Dios tiene un juicio para esta tierra. Y todo aquel que tenga la señal segura en su corazón, la grana, el cordón de grana, en su corazón, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en Santiago capítulo 2, versículo 25, el apóstol Santiago está diciendo, Rahab, la ramera, ¿por qué no quitó la palabra ramera? La pudo haber quitado, pero Dios no mira como mira a los hombres. Rahab la ramera contada como justa. Y no solo eso, dice la escritura que se salvó su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, y de hecho nosotros sabemos que Rahab era ramera. Capaz muchísimos hombres buscaron a Rahab en esos días. Así entraron, buscaron a Rahab. Hola Rahab, ¿cómo estás? ¿Sí? Y Rahab, ¿qué haría? Métanse que la tierra va a ser destruida. Cuando seguimos leyendo nos damos cuenta todos los que salieron salvos. Entonces muchas personas fueron salvos porque estaban dentro de la casa. No sé si les recuerda algo de lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió y en la fiesta de la Pascua Moisés ordenó colocar en los dinteles del hogar, en las puertas de los hogares, la sangre del cordero. Se hizo un sacrificio y todo el que estuviera dentro de la casa, el ángel de la muerte iba a pasar y no iba a tocar a los que estuvieran la sangre. Entonces, ¿cuál obra tiene Rahab para presentarse delante de Dios? ¿Será que por ver guardado, por verlos metido ahí? No. Rahab creyó en el sacrificio consumado de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice la escritura, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ese cordón de grana es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos lo que dice la palabra. El apóstol Pablo también testificó diciendo en 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. La Biblia dice que Jesús terminó con el pecado. Entonces, la obra que Rahab tiene, ¿cuál es? ¿Será que Rahab estaba ayunando, estaba diezmando, estaba portándose bien? ¿Será que Rahab estaba yendo a algún retiro espiritual? Rahab ató ese cordón de grana en su ventana, sombra de nuestro corazón. Creyó
Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia. El que ha creído al cordón de grana, al que ha creído en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo único que puede limpiar el pecado es la sangre. Levítico 17:11 expresa que solamente a través de la sangre se hace expiación por las almas. Ese cordón de grana es nuestra señal segura. Es la señal segura que necesita toda persona porque la Biblia está diciendo que viene una destrucción. Eso es una sombra de lo que va a suceder. Entonces usted necesita tener su señal segura. Rahab era una ramera. Dios no mira como miran los hombres. Entonces esto es muy importante para nuestro corazón. Si usted está haciendo cualquier cosa que en lo cual usted se sienta avergonzado, vea a Jesucristo. Vea a Jesucristo. Si usted está pasando por una condición, vea a Jesucristo. Jesucristo le dijo a una mujer adúltera que merecía ser apedreada. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero muchos se quedan en el versículo donde dice, anda y no peques más. Pero lea un poquito más abajo. Cuando usted lee más abajo, los que se fueron los fariseos, pero ella se quedó. Y en Juan capítulo 8, versículo número 12 dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes se fueron? Los fariseos, cada uno se fue convencido en su conciencia. Yo no guardé el Shabbat del sábado pasado. Yo le grité a mi esposa. Yo falté en un pago. Yo mentí. La gente moralista y la gente que vive en la ley no puede recibir la justicia de Dios porque todavía está en su justicia, en su obra. Por eso el apóstol Santiago, si leemos el capítulo número 2, nos damos cuenta de cómo Abraham también fue llamado justo. ¿Qué hizo Abraham si Abraham era mentiroso? Abraham creyó a la palabra, creyó a lo que Jesús iba a hacer, todo lo que Dios había ya hecho. Ya Dios trabajó. Entonces, hermano, ¿te gustaría compartir, aunar algo? Sí, precisamente que estabas hablando sobre Raab, ¿verdad? Que como bien dijiste, eh, pudieron haber omitido lo que su profesión, lo que ella era, y simplemente quedó ahí plasmado para que el hombre meditara, ¿verdad? En esa palabra. Y encontramos, igual mencionaste a la mujer, ¿verdad? Sorprendida en el acto de adulterio. Y me trajo a la memoria, ¿verdad? Lo que es Lucas 7:37 al 47, donde Jesús está, ¿verdad? En casa de Simón, el fariseo, donde entra una mujer, ¿verdad? Y la Biblia lo aclara, pecadora, ¿verdad? Eh, con un frasco de alabastro, ¿verdad? Perfume, y cuando lo rompe, enjuaga con sus cabellos, unge los pies del maestro, ¿verdad? Le da un beso. Ella estaba básicamente humillada frente, ¿verdad? De Jesús. Y típicamente, ¿qué es lo que hace el moralista? Es básicamente lo que hizo Simón el fariseo. Si este fuera profeta, si este supiera quién es la que lo está tocando, quién está delante de él, quién lo besa, quién lo unge. Y así piensan básicamente la mayoría de las personas moralistas, ¿verdad? Y a veces me da como, no es risa porque no es algo de burlarse en realidad, porque en algún tiempo yo también fui un fariseo, yo fui un cerdo religioso y para mi vergüenza. Y por eso yo no los puedo juzgar, ¿verdad? Cuando ellos se comportan de esa forma, pero cuando tú los escuchas hablando, estas personas religiosas hablan de los fariseos, mencionan a los fariseos. Y a veces muchas de las cosas que ellos dicen de los fariseos, yo a veces me quedo pensando, incluso cuando he dado los estudios y los seminarios, ¿verdad? Cuando toca la parte de hablar de los fariseos, ¿verdad? Como tal, y les hago preguntas, la forma en la que contestan, en mi mente yo me quedo pensando, si ellos supieran lo que es un fariseo en estos tiempos, si ellos supieran lo que es un fariseo en esos tiempos eran pues maestros de la ley, eh,
un grupo político, esto, aquello y lo otro, pero si ellos supieran lo que es un fariseo en estos tiempos y ellos se pudieran identificar para que pudieran salir de esa condición, pero ellos no se ven ahí. Ellos son moralistas, son fariseos, pero no se ven ahí. Ellos no miran su corazón, no se reconocen en que ellos están en esa misma posición, en la de juzgar por la vista, por lo que ellos ven, por cómo se comportan las personas, cómo visten, cómo hablan, cómo actúan. Eso es de la forma en la que ellos juzgan, juzgando pues obviamente por lo que tienen de frente. Y me da, ¿verdad? Cuando leo lo que dice en Lucas 7:37, cuando Jesús le cuenta, ¿verdad? Sobre la deuda, ¿verdad? Y le dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Así termina, ¿verdad? Esta parábola que contó en ese entonces porque el que poco, al que perdona poco, poco ama. Nosotros que sabemos de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Lo que éramos antes, eh, en la vida tan desorganizada que la llevaban, ¿verdad? Donde nosotros mismos nos veíamos y todavía personas podrán encontrar miles de defectos en nosotros, ¿verdad? Pero a Dios le plació de lo más vil y menospreciado, escogió Dios, ¿verdad? Y a Él le plació que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad? El Evangelio para poder nosotros dar por testimonio todas las cosas por las cuales nosotros pasamos, que a lo mejor cualquier persona nos veía antes y dice, ¿qué se puede esperar? Como decían de Jesús, ¿qué puede salir bueno de allá, de Nazaret o de Belén, ¿verdad? ¿Qué bueno podrá salir de allí? Y así mismo dirán de nosotros, qué bueno podrá salir de esas personas, quien nos conoce, ¿verdad? Del pasado, pero a Dios le plació. Y muchas veces cuando estamos tratando de llevar el mensaje del Evangelio, como dice en 2 Corintios 5:19 que lo estaba leyendo ahorita, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre su pecado. Y aquí viene una parte que a mí me llena mucho de alegría cuando dice, nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Eso fue lo que nos entregó. La palabra de reconciliación. El evangelio de vuestra salvación. Para que pudiéramos llevar esas buenas nuevas. Porque a veces escucho personas hablando y digo, ¿qué de buenas nuevas tiene ese mensaje que está llevando? ¿Qué de bueno tiene? Hablan de todo, hablan del evangelio, el evangelio, el evangelio, pero dame la buena noticia. Me estás dando muchas malas noticias. Pero dame la buena noticia, que fue la palabra de reconciliación que Dios nos entregó a través de Jesucristo. Entrégamela, dame la buena noticia. Eso es lo que necesita escuchar el pecador. Eso es lo que necesita escuchar una persona que ha pasado su vida de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, que se siente de lo peor. Dale la buena noticia, que todos sus pecados han sido perdonados y que ha sido lavado con la sangre del Cordero, de que sus vestiduras viles, así como lo dice en Zacarías 3:4, fueron quitadas y te vistieron de gala. Ya tienes las vestiduras de gala. Ya estás ready para las bodas. Eso es un motivo de alegría, de gozo. Eso es para estar todo el tiempo alegre y no afanado y no triste, porque él solucionó el problema. Cuando él le dijo a aquella mujer, no llores más, fue porque él ya había solucionado el problema. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Hermano, tocaste Zacarías. Vamos a leer Zacarías. También aquí las personas que están abajo nos hablan de Zacarías. Hermanos, por cierto.
Dice, me mostró, Zacarías capítulo 3 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadles esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa también. Guardarás mis atrios, y entre estos he aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Maravilloso. La escritura, la palabra nos está diciendo, esos viles éramos nosotros. Dios, así como Rahab, aun cuando nosotros antes de conocer la verdad, anduvimos en nuestras concupiscencias, en nuestras maldades, y aún ahí Dios nos amó. Dios ya conocía todo y conoce todo nuestro camino. Pero aún en esa vileza, Dios preparó el becerro gordo y nos vistió de justicia. Y dice el versículo número 9, y quitaré el pecado de la tierra en un día. La Biblia atestigua que el pecado fue quitado de la tierra. No hay pecado. Rahab creyó a la señal. La única señal que tenía Rahab era el cordón de grana. Ese cordón de grana es símbolo de lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el cordón de grana. Cristo pagó mi deuda perfectamente. Pasado, presente y futuro. Perfectamente pagó Jesucristo. Esas ropas viles ya no son. Isaías 61:10 también dice que nos vistió con ropas de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo pagó perfectamente por nuestros pecados. Mi hermano. Eh, Seguimos con lo de la ropa. Mateo 22, 1 al 14. Mira lo que acabo de leer acá, que no me había percatado en algo que dice este capítulo. Y lo voy a leer completo porque es bien interesante cómo termina este versículo. Dice, respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no querían venir. Si nosotros sabemos a quiénes se están refiriendo de los que no quisieron venir, ¿verdad? El pueblo de Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Dice, volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis, tes- mis, mis tosor, mis animales, mis ganados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otros a su negocio, y otros tomando a los siervos
los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, esta es la parte que me quedé ahí meditando en ella, entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis, a todo el mundo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Malos y buenos, no solamente a los buenos, también a los malos. Tenemos que recordar que en el arca de Noé, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, habían 8 y uno de ellos, como dice un buen puertorriqueño, era un charlatán, vio a su papá desnudo, emborrachado, a Noé. O sea, eran tanto malos como buenos. El problema era, o sea, lo bueno era que estaba dentro del arca, por eso se salvó. El que está dentro de nuestro Señor Jesucristo, el arca, ahí lo dice, malos y buenos. Y después dice, y las bodas fueron llenas de los convidados. Ahora, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entráis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, que es por la ley. Tuvo que tapar su boca, porque era justo por sus obras, por lo que él hacía, las obras de la ley. Y después dice, ¿dónde me quedé? Enmudeció. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué es la ley? Para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. Dice, entonces el rey dijo, los que servían de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque cuando te presentaste en el juicio, te presentaste en tu nombre y no en el nombre, sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando te preguntaron, ¿qué haces aquí en esta boda? Dijiste, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice esto, pero nunca lo conociste y por eso te dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque eran amadores de la ley y tenían a alguien que los juzgue, Moisés por la ley. Por eso, cuando dicen, muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré mi fe, o sea, por las obras que hablan de lo de Santiago, se imaginan cualquier cosa de lo que es obra, menos lo que es la obra verdadera que fue hecha en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Creo que nos queda muy poco tiempo para este live. Eh, Vamos a compartir rapidito, rapidito. No sé qué te parece, hermano. Eh, el ejemplo que el apóstol Santiago está dando para que tú puedas tener confirmación de la señal segura. Es importante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Santiago está dando un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Si alguien viene para mí y me dice, Jackson, tengo hambre. Él viene a mi casa y me dice, Jackson, tengo hambre. Yo le digo, ok. Cruza la calle y ahí hay una pollera. Pide un pollo y cómetelo. Entonces yo sigo haciendo mi actividad. Y yo lo veo y le digo, ¿por qué no has ido a comer? Entonces él me mira como esperando que yo le dé dinero. Entonces, para poder que él pueda comer,
Yo necesito darle porque él no tiene realmente, él tiene hambre, pero él necesita el dinero. O sea que la obra realmente mía, mi obra está en que yo le dé el dinero y él pueda ir y comer su pollo. Pero esa obra está saliendo de mí para poder yo darle eso a él. Es exactamente lo que el apóstol Santiago va a decirnos. Él nos lo explica aquí en el versículo número 3. Dice así, Santiago 2 dice, porque si vuestra... Ya va, A ver, es que tengo una Biblia nueva. Ok, el verso 14. 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, solamente yo le digo, vaya y cruce la calle y cómprase un pollo. Eso le salvará a esa persona. Tiene hambre, él está esperando que yo le dé $20 para que se compra un pollo. Entonces solamente él sabe que allá afuera hay una pollera, él lo sabe, yo también lo sé, pero él necesita el dinero. Entonces él dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, esto es un ejemplo, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha que yo le diga solamente cruce la calle y vaya a una pollera? No aprovecha de nada, aprovecha que yo le dé los $20 y él vaya y se compre. Eso sí aprovecha. Entonces, de la misma manera, Dios tiene que encargarse de darnos a nosotros esa obra para que yo pueda entonces entrar en el reino de los cielos. Dios es el que va a hacer la obra y yo recibiendo esa obra, yo puedo entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo yo recibo esa obra? Por la fe. Al oír, Romanos 10:10 dice, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Exactamente, la fe tiene que tener una obra. Usted debe presentarse con una obra delante de Dios. Mi hermano compartía, ¿con qué obra se presenta el que quede enmudecido? Con las obras de la ley. Yo hice, yo guardé, yo obedecí tus mandamientos. Yo hice, solamente yo. ¿No entendió? Segunda Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Yo hice, yo eché fuera demonios, yo oré, yo santifiqué, y así se presenta. Entonces, básicamente lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, como decía en el principio, con peras y con manzanas. Un ejemplo muy básico de cómo Dios proveyó la obra. Entonces nos menciona Abraham y nos menciona Rahab y ya lo vimos como Rahab. Ahí ninguno de los siervos, ninguno de los espías le dijo, Rahab, era necesario matar a un cordero para expiar los pecados del mundo. No, le dieron la señal. Ese cordón de grana, ella lo ató. Es exactamente, ya Dios preparó, ya Dios hizo la obra. En ti está recibir. Rahab, tú tienes que ser como Rahab. Dame una señal segura. Hoy están dos espías delante de ti. Y te estamos diciendo, ata en tu ventana ese cordón de grana. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 3 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Leímos las escrituras, Josué 2 hasta el 21. Si sigues leyendo te das cuenta cómo Jericó fue destruida y cómo Josué ordenó diciendo a los dos espías, vayan y búsquenme a Rahab y a todos los que están dentro de su casa porque ella será salvada. Entonces ya la Biblia nos atestigua desde el tiempo antiguo todo lo que Dios hizo y lo que va a hacer. Eso es una sombra de lo que va a pasar en el mundo. La Biblia dice que los únicos que serán guardados son los justos. Para tú recibir la justicia de Dios como Rahab la hizo, necesitas recibir la obra de Jesucristo. Cristo ya pagó perfectamente para siempre, eternamente, dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestra redención fue eterna. Hermanos, tengo hasta acá para compartir. Amén. Yo creo que ya podemos ir finalizando, ¿verdad? Solamente algo para los hermanos, ¿verdad? Que yo sé que están siempre por ahí escuchando.
Y yo sé que está de más decirlo porque muchos de ellos ya lo saben, pero siempre es bueno recordar, refrescar, ¿verdad? ¿De qué nos sirve darle un plato de comida a un indigente, darle ropa y cubrir la necesidad básica de ese día, ¿verdad? El día de mañana va a volver a tener frío, el día de mañana va a volver a tener hambre. Entonces, básicamente, Santiago está hablando de esta obra. ¿Qué obra? Si yo no le doy lo necesario, ¿qué es lo necesario? Si el ocuparse de la carne es muerte, ¿qué es lo necesario entonces para el hombre? ¿Qué es más valioso que una vida eterna, que la salvación? Entonces, prediquemos el evangelio. Prediquemos el evangelio porque no queda más nada. De ahí, del evangelio para allá no hay más nada. Amén. Vamos a despedir esta transmisión muy agradecidos. Vamos a orar para dar culminación a esta transmisión. Padre, te damos muchísimas gracias. Hoy nosotros hemos expuesto tu palabra para que todos los que se acercaron a oír, Padre, puedan tener esta señal segura, Padre. Rahab, delante de los hombres, era una mujer muy baja, una ramera, mentirosa delante de ti y delante también de los hombres. Pero tú no viste su condición, Padre. Tú viste solamente que en su cordón, que en su ventana estaba el cordón de grana. Tu palabra dice en el libro de Mateo 5:8 que solo los limpios de corazón verán a Dios. El corazón solo se limpia con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu obra, porque la fe sin obras es muerta, y ya tú nos proveíste una obra muy perfecta, muy preciosa, muy divina. Gracias, Padre, por todo lo que ya hiciste de nuestras vidas. Provee, Señor, tu misericordia a todos los que vieron esta transmisión y la van a ver, Señor. Que ellos puedan atar esa señal segura en sus corazones y creer, Padre, al Evangelio. Te damos gracias, Señor. Dejamos en tus manos esta transmisión. En el nombre de Jesús te glorificamos, Padre. Amén y amén. Bendiciones. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando venga el glorioso de allí.
y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.